La madre tierra respira y nos da una gran lección. Nos muestra que ella, como ser vivo e inteligente, es creadora de su propio hábitat, con la capacidad de Amo las tradiciones que sembraron con los bueyes y el arado, esos viejos que casi hemos olvidado. Amo mis montañas y mi cielo. Mi nombre es Hernando Ávila, yo soy ingeniero forestal de la Universidad del Tolima, egresado en 1980. Yo he elaborado con la CBC inicialmente, trabajé como independiente hasta el año 82. Del año 82 hacia acá me he venido desempeñando en cargos de la Gobernación del Tolima, he venido desempeñando cargos en la Alcaldía de Ibagué, he venido desempeñando también cargos en la Contraloría General del Departamento, la Contraloría Nacional y en la Contraloría Municipal. Desafortunadamente, lo que el compañero Cárdenas estuvo inicialmente dándoles a conocer a ustedes, el desconocimiento no de la disciplina como tal de ingeniería forestal, sino de la agrupación que se tiene que hacer y del encadenamiento que tiene esa disciplina profesional de ingeniería forestal con las demás carreras, jamás se ha tenido en cuenta. Y si se ha tenido en cuenta, posteriormente esa circunstancia la tuvo la potestad a través de las creaciones de las corporaciones autónomas. Lo que sucede es que las corporaciones autónomas en estos momentos y desde años atrás, el proceso de desarrollo y de las funciones que como corporación tienen que cumplir, ya las han dejado hacia un lado y se han venido ellos a coadministrar con los diferentes municipios y con los diferentes departamentos. Entonces, eso ha hecho perder en cierta medida el valor que tienen los estudios que se tienen que adelantar con relación a cada uno de los recursos naturales, que son precisamente los generadores de un medio y de un ambiente, porque también esa es otra de las circunstancias. Posteriormente, yo como empleado también ya de la Contraloría, hicimos nosotros también varios eventos, se hizo en el Valle, conferencias precisamente sobre esto, sobre lo que es la parte de economía ambiental. Pero entonces yo veo una dificultad en eso y eso lo hemos venido planteando nosotros desde hace muchos años, o lo he venido planteando de manera también personal. En el 96, 97 nosotros hicimos unos seminarios, talleres precisamente con la ESAP, se hizo en el Valle, empezando nosotros ya con lo que eran los diplomados sobre valoración de recursos naturales y la estructuración de cuentas ambientales, que eso lo inicié precisamente a dictar con la ESAP, pero tocó en otro departamento porque desafortunadamente acá en el Tolima, siendo mi terruño y mi tierra, desafortunadamente no ha tenido ese apoyo administrativo, no ha tenido ese apoyo político, incluso las mismas universidades, porque esta propuesta que nosotros ya desarrollamos en la práctica no ha tenido eco en la mayoría de las universidades, y si tienen el eco, entonces ellos quieren es que nosotros, particularmente en el caso mío, desde los derechos de autor, escritor y editor del programa, que eso pues fue un rédito que me dio a mí el Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional Especializada de Derechos de Autor en el 2013. Y desde esa época hacia acá, con fundamento en eso, se ha tratado de hacer, pues por lo menos, ¿sí?, una socialización con todos los funcionarios de todas las dependencias y de todos los organismos que hacen parte de un departamento, un municipio, pero vuelvo, insisto y repito, desafortunadamente no ha habido ese apoyo logístico, ese apoyo estructural, administrativo y político. Entonces, desafortunadamente, acá en el departamento, que tenemos una gran cantidad de personal
de ingenieros, colegas, amigos nuestros y todas las cosas, que no se, pues nos toca desplazarnos para otros departamentos a desarrollar lo que nosotros verdaderamente deberíamos estar desarrollando acá en nuestra tierra, ¿sí? En nuestro propio departamento, y crearlo nosotros como un generador piloto de toda esa información que tienen que desarrollar los demás departamentos de nuestra República de Colombia y todos los municipios. Bueno, al respecto también les quiero comentar lo siguiente. El proceso sobre valoración de recursos naturales y estructuración de cuentas ambientales con la Carta Política del 86, pues se tocaba el tema nomás de los 4 elementos naturales, no más: agua, flora, suelos y fauna. Ya con la creación e institucionalización de la Carta Política de 1991, de la cual grandes tratadistas internacionales la han considerado como una de las cartas políticas del planeta más ambientalista que se pueda tener. Desafortunadamente, a la fecha, pues ha sido muy tangencial la forma como los diferentes gobiernos, desde la presidencia, los ministerios y todo, han tocado el tema y le han dado esa importancia que la Constitución ya la tiene introducida precisamente dentro de cada uno de los artículos de la misma Constitución. Fuera de eso, una vez creada la Constitución del 91, se estableció la parte ya legislativa, normativa y de ley, dándole prioridad a los recursos naturales. Fue cuando ya se empezó entonces a hablar del tema ambiental, del área ambiental, porque en ese entonces, pues con la Carta del 86, de la Constitución del 86, se hablaba de los recursos naturales, pero en el sentido de que contábamos con la preservación, conservación, restauración de nuestros recursos naturales. Y precisamente el direccionamiento que se le dio de la década más o menos del 60 al 80 a los profesionales que manejamos la parte de recursos naturales y la parte de agronomía y la parte de veterinaria, pues nos habían hecho hacia un lado en la mayoría de las administraciones. ¿Qué sucede? Que ya con la Constitución del 91 se le dio una prioridad supremamente importante a ese tipo de carreras, a ese tipo de disciplinas y de conocimiento. Ese conocimiento precisamente, ¿en qué redundó? En que se ha hecho una cantidad de investigaciones de los cuales Colombia, pues no digamos que es la primera, pero sí Colombia por lo menos es la tercera con relación al tema ambiental. El tema ambiental nosotros lo estuvimos también dialogando con unos profesores míos que yo tuve en la época, en la década del 70, en la Universidad del Tolima. Ellos tenían un grupo, Héctor Martínez Higuera y varios profesores de la universidad, pero ellos estaban radicados en Costa Rica como asesores, consultores de las universidades de los Estados Unidos y de universidades de Centroamérica. Hasta la década, pues que hasta la década del 80, la Universidad del Tolima contó con ese rédito de ser la mejor universidad latinoamericana en esas 3 carreras: ingeniería forestal, ingeniería agronómica y medicina veterinaria zootecnista. Hasta más o menos la década del 80, de ahí del 80 hacia acá, lamentablemente, vuelvo y repito, se ha venido perdiendo de todas maneras esa importancia que tiene lo que nos da la vida a nosotros, que es precisamente, pues no digamos que esas 3 carreras o esas 3 disciplinas, pero esas 3 disciplinas son los forjadores precisamente de la existencia del ser humano y de la existencia de los procesos de desarrollo en cualquier municipio, en cualquier departamento, en cualquier localidad. Pero desafortunadamente, vuelvo y repito, las circunstancias de orden administrativo, de orden político que se le ha venido dando en los diferentes mandatarios que nosotros hemos tenido, no se le ha dado la importancia que se requiere. Incluso acá estuvo en Colombia en el año 2013, estuvo el director mundial del medio ambiente,
le hicieron una entrevista y todo a él, y él decía, Colombia es un país megadiverso, inmensamente rico, pero tienen un problema. ¿Cuál es el problema?, le preguntó el que lo estaba entrevistando. Entonces dijo, el problema es que si Colombia no le pone precio a sus recursos naturales, en menos de 20, 30 años, Colombia pasa de ser uno de los países más megadiversos en uno de los países más necesitados precisamente de recursos naturales, que puede ser agua, que puede ser la misma flora, etc. Y eso lo dijo el mismo director mundial del medio ambiente en esa entrevista que le hizo El Espectador para esa época. De ahí para acá, en esa misma época, en ese mismo año 2013, me otorgó a mí el Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional Especializada de Derechos de Autor, me otorgó el rédito a mí de autor, escritor y editor del programa de valoración de recursos naturales y estructuración de cuentas ambientales. Lo fundamental de ello, ¿cuál es? Nosotros no podemos establecer una cuenta ambiental mientras no tengamos unos valores, pero la valoración hay que tomarla desde los dos puntos de vista, porque la valoración es cualitativa, pero también es cuantitativa. Entonces, nosotros tenemos que hacer una valoración cualitativa de cada elemento natural, pero a su vez tenemos que hacer una valoración cuantitativa, que ponerle precio a los bienes y servicios que nos genera cada elemento en particular. Básicamente, eso es uno de los éxitos del programa de estructuración y valoración de recursos naturales, es colocarle precio, pero el precio real de los bienes y servicios que nos generan los recursos naturales que nos da el planeta Tierra a nosotros. Pero eso realmente, pues, vuelvo y les repito, eso ha quedado muy disperso en la mayoría de las entidades y en la mayoría incluso de las mismas universidades. Se han puesto, por ejemplo, hay universidades que, perdón, hay universidades que están, por ejemplo, estableciendo el programa de especialización, doctorado, maestría en economía ambiental, pero bueno, mi pregunta es esta: ¿cómo una universidad va a colocarse a establecer un tipo de currículo y de programa de esa categoría, de esa magnitud, que es economía ambiental, cuando ni siquiera se tiene lo esencial, la primera base de la pirámide, que es la valoración de los recursos naturales desde el punto de vista de su ubicación, localización, utilización y servicios que ellos mismos generan? Entonces es imposible crear un proceso de economía ambiental sin tener ni siquiera nosotros el valor que cada uno de los recursos debe tener según su ubicación y su localización. Son circunstancias que pues deja mucho que desear en ese aspecto. Nosotros, por ejemplo, acá en la Universidad del Tolima hemos tratado, yo vengo desde el 2000 y tratando de insinuarle a la universidad de que incluyamos dentro de todos los currículos, de todas las disciplinas que allí ya se manejan en la actualidad, se incluya el currículo de valoración de recursos naturales y estructuración de cuentas ambientales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ya uno salga, por ejemplo, sale uno de veterinario, sale médico veterinario especialista en cuentas ambientales. O sea, es meter ese ingrediente, que ese ingrediente tiene que estar encadenado desde el primer semestre de cada currículo hasta el 10º semestre, porque es que eso es lo que nosotros precisamente estamos en ese punto de vista de que los recursos naturales y el medio ambiente es lo único que tiene la población civil, la sociedad actual, de poder crear un proceso de subsistencia y de existencia para nuestras futuras y próximas generaciones, porque no, ¿de qué manera? Y si no, por lo menos no hacemos eso nosotros como encargados, nosotros de por lo menos establecer unos puntos de equilibrio
entre la destrucción, la explotación, la exploración, acabar. Por ejemplo, los países, para mí, los países desarrollados en este momento, que nosotros llamamos países desarrollados, sí, ellos son desarrollados desde el punto de vista industrial, pero son subdesarrollados en el sentido de que, ya ellos no tienen de qué recurso natural echarle mano. Entonces ellos tienen que someterse a echarle mano a los países que hay, supuestamente somos subdesarrollados, pero que pues no lo tenemos esa industrialización, pero que en estos momentos poseemos en un alto porcentaje, poseemos las llaves de supervivencia y de existencia de las demás generaciones en los demás países ya industrializados que no tienen nada, no tienen de qué echarle mano. Bueno, ahora, ya con relación al tema específicamente de la cuenta ambiental. ¿Qué es una cuenta ambiental? Una cuenta ambiental es un instructivo, es una herramienta que se localiza, que ubica, que determina, cualifica, cuantifica y valora cada uno de nuestros elementos que nos da a nosotros la posibilidad de vida y de existencia en el planeta Tierra. Eso es, para mí, esa es la definición de una cuenta ambiental. Es un instructivo, es una herramienta, que esa herramienta no la inventamos nosotros con la Constitución del 91 y no empezamos nosotros con el proceso de investigación como lo empecé yo desde el 85, no, eso de cuentas ambientales ya se venía siendo establecida y creada, eso se creó más o menos por los años de 1979, se crearon las cuentas ambientales. Los países supuestamente, entre comillas, desarrollados, para mí son países industrializados, ¿sí? Pero desarrollados, pues ellos están desarrollados en un punto, en el punto de industrialización, de tecnologías de punta, pero ellos están subdesarrollados porque ya ellos no tienen de qué echarle mano, ¿sí?, al recurso natural que es la que nos da a nosotros la posibilidad de vida, la posibilidad de existencia. Entonces, pues hay unos puntos que para mí, en ese aspecto, no han buscado jamás ese tipo de industrialización, ese punto de equilibrio que tiene que existir entre el desarrollo industrial y la sostenibilidad ambiental. Son dos puntos que tienen que estar a toda hora de la mano. Si yo me exagero en lo que es el desarrollo industrial desproporcionado, como lo han venido haciendo algunos países, ¿sí?, que llaman, ahorita nosotros los llamamos los países desarrollados, sí, ellos tienen la tecnología de punta, tienen, bueno, todo lo que es la parte de industrialización en diferentes campos. Ya podemos por lo menos ir a la luna, ya se tienen satélites, se tienen drones, se tienen etcétera, que para mí son unas herramientas muy valiosas, pero se ha descuidado todo lo que tiene que ver con el motor de desarrollo, de sostenibilidad y de permanencia y pertenencia, que son nuestros recursos naturales. Eso se ha dejado a un lado. Ya con el establecimiento y la institucionalización que se le dio al tema ambiental en la parte de la Constitución Nacional del 91, en la Ley 42 del 93, para ese mismo año, en el año 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, con una contradicción de todas maneras. En esa época se creó el ministerio, en 1993 se creó el Ministerio del Medio Ambiente porque en ese tiempo la parte ambiental no tenía ese requerimiento mundial que ya lo estamos, ahora sí, se afloró en la mayoría de los países del mundo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucedió? En el 93 se creó el Ministerio del Medio Ambiente, pero anexo al Ministerio del Medio Ambiente decía Ministerio de Ambiente y Vivienda de Interés Social.
O sea que era una contradicción, ¿sí? Nosotros vamos a construir vivienda de interés social para mirar la superpoblación que nosotros ya estamos teniendo, porque ese es uno de los factores que tampoco se ha tenido en cuenta, que es la explosión demográfica. Y esa explosión demográfica para mí es el cuarto elemento, el quinto elemento de los que debemos nosotros mantener siempre pendientes, porque en la medida en que la explosión demográfica no tenga un medio, no sé de qué manera llamarlo, un parámetro que estabilice o que normalice o que regularice, ¿sí? Esa explosión demográfica, la explosión demográfica necesariamente nosotros no podemos dejar morir de hambre a nuestras futuras generaciones, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni nada. Y eso crea que en determinado momento la explosión demográfica crea que la ampliación de la cobertura urbanística, y esa ampliación de la cobertura urbanística no se hace debidamente planificada. Desafortunadamente acá, por lo menos en Colombia, no se hace con una planificación. De hecho, se hace es para suplir de pronto un inconveniente de tipo social, como el que estamos, por ejemplo, ahorita precisamente con la cuestión acá del paro de los buses y del servicio público. Ese elemento no se ha tenido en cuenta, vuelvo y le repito, no se tienen en cuenta sino las ciencias naturales, no tienen en cuenta sino los 4 recursos que dicen recursos: suelos, agua, flora, fauna. Pero no se ha tenido en cuenta ese quinto elemento que es la explosión demográfica. La explosión demográfica es fundamental. Sumados los 4 elementos más la explosión demográfica, nosotros establecemos una variabilidad climática por necesidad, para suplir necesidades. Eso no es porque el ser humano quiera ir a tumbar todo un sector de donde hay unas fuentes hídricas, etcétera, etcétera. No, es por la necesidad que tiene precisamente la ampliación de la cobertura urbanística para poder hacer los diferentes asentamientos humanos en las diferentes ciudades, municipios, pueblos, distritos. La parte que nosotros se trató, pues, y se ha venido tratando con mucha insistencia en la elaboración y en la estructuración de las cuentas ambientales, es porque la cuenta ambiental es el primer eslabón de la pirámide que posee de pronto el punto de iniciación y el punto de llegada para poder establecer verdaderamente un proceso de desarrollo de economía integral y total. Mientras nosotros no tengamos el conocimiento de lo que nos da a nosotros vida y existencia, que son los recursos naturales, y no los valoremos, difícilmente nosotros podemos establecer procesos de desarrollo con rendimientos sostenibles. No puede haber sostenibilidad, ¿sí o no? Por la misma explosión demográfica y la mala planificación. Ahora, las entidades que verdaderamente están encargadas de desarrollar ese tipo de actividad, la misma circunstancia que los rodea, ¿sí? Hace de que, además de que deberían de ser entidades directamente estar metidos en el campo de la preservación, conservación, restauración, recuperación de nuestros recursos naturales y estabilización de los diferentes cambios climáticos que en estos momentos se han venido generando. Desafortunadamente ya pasan a ser esas entidades, son como juez y parte, o sea, ellos no ejecutan las labores de investigación científica, no elaboran verdaderamente todos los estudios que sean pertinentes al área que tiene que ver con cada uno de los recursos naturales. Y Colombia tiene un potencial inmenso, no solamente en recursos naturales, en el talento humano.
Pero desafortunadamente nosotros contamos con una serie de dirigentes que ellos miran de todas maneras la posibilidad de existencia de sus empresas, otros de sus familias, de sus clanes familiares, otros de sus clanes políticos, de sus movimientos políticos, etc. Pero se descuida verdaderamente la razón de ser, la razón del desarrollo que se le debe dar a las diferentes poblaciones, a las diferentes ciudades, a los diferentes departamentos. Esa situación nos ha llevado a un caos. En ciertos departamentos es un caos. Por ejemplo, en la costa del Caribe, yo he estado por allá. Desafortunadamente la costa del Caribe, yo lo llamo muy folclórico, porque pues de todas maneras allá es una cultura que hay que respetar, y yo también estoy de acuerdo con ese tipo de cultura, ¿sí? Pero esa cultura los ha hecho a que ellos utilicen, exploren, exploten y subutilicen aquellos recursos que son los que debemos nosotros de preservar y conservar, los mismos litorales de las costas, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Que esos municipios y esos departamentos, por ejemplo, de la parte costera del Atlántico, en los momentos en que hay demasiado verano, es un problema increíble. Y, caso lo contrario, cuando hay demasiado invierno, pues acá se les lleva y los deja en la completa miseria a la mayoría de los territorios que están precisamente establecidos en toda la parte del litoral del Atlántico. Eso mismo viene sucediendo en lo que es la parte de Turbo, todo lo que es la parte del Pacífico. Incluso, les voy a traer a conmemoración a ustedes eso. Cuando nosotros salimos de la universidad, en el 80, las políticas gubernamentales a nivel nacional estaban direccionadas a sacar ingenieros forestales para hacer inventarios forestales, para hacer estudios de explotación forestal y para hacer estudios de reforestación. Eran los tres direccionamientos que tenía en ese entonces la Carta Política y la parte administrativa, político-administrativa de ese entonces. Entonces, nosotros nos acá, a pesar de contar nosotros en esa época con la mejor universidad latinoamericana en esas tres carreras, que eran veterinaria, forestal y agronomía, porque de acá eran los mejores agrónomos que salían a nivel latinoamericano, lo sacaron de la década del 60 hasta más o menos el 80, el 85. Y la mayoría, por ejemplo, yo tengo una cantidad de amigos míos que han sido profesores de la Universidad de Harvard, pero son veteranos que han salido de acá, que salieron de la Universidad de Tolima. En ese entonces, pues que yo sepa, no existía sino acá, en Ibagué, la década que yo entré en el 70, no existía ni una sola universidad, que era la Universidad de Tolima. Y la mayoría de los colegios y de los estudiantes que salíamos nosotros de los diferentes municipios de acá del departamento, pues uno corre siempre, la mayoría de la gente corre siempre para su capital, a buscar a ver qué tipo de universidad o qué tipo de tecnología y todas esas vainas se le puede dar en el estudio a los hijos. ¿Qué nos tocaba hacer a nosotros cuando salimos de acá en esa década, la década del 70? Yo inicialmente me fui para Pereira, porque acá esto lo tenía copado, porque eran los antioqueños y los costeños del Caribe, eran los que tenían copado acá. La única universidad que existía en entonces acá en Ibagué, y no era Tolima, por lo que era pública, ¿sí? Y fuera de eso, pues tenía un pool de profesionales supremamente exigente y supremamente diligentes con la parte docente, que eso también ya se perdió. Por ejemplo, cuando yo estudié, a mí me tocaba era con tiza y tablero, y así era en la universidad. Ya no, ahora esto es por internet, que es una herramienta inmensamente valiosa. Yo no me
jamás me aparto de eso. La tecnología es supremamente valiosa, pero entonces sepámosla utilizar como herramienta de apoyo, como herramienta de ayuda para la parte que se le va a adoctrinar para que ellos ejerzan todas sus funciones de cada una de las disciplinas en sus diferentes áreas. Esa para mí es una herramienta supremamente valiosa. La parte de la tecnología es lo que es la parte de internet, lo que es ahora los celulares, bueno, los drones, etcétera. Es muy valioso. Pero que sirva como herramienta, no que sirva para yo simplemente bajar de acá la información, copiar, imprimir y llevarle al profesor y tenga. Entonces, en eso yo no estoy de acuerdo. Y pues en parte también la hace uno como padre, que no le dice a los hijos, bueno, se me dedica a esto y a esto. En ese tiempo no, en ese tiempo que yo estudié, en la década del 70, era a tiza y tablero. Usted pasa y listo, bueno, joven, hágame el favor y me desarrolla esta integral o este proceso algebraico, lo que sea. En la universidad era así, por lo digo yo, contábamos con un excelente pool de profesionales en esa época, que exigían, que eran unos docentes supremamente avanzados en el aspecto de saber irradiar el conocimiento a los estudiantes. Ahora no, ahora pues con la cuestión de la tecnología, usted simplemente va, se sienta, el mismo profesor, incluso yo he visto profesores que ya ni siquiera escriben en un tablero, así sea, no de tiza, sino de con marcador, o si no les proyectan la imagen y les dicen, y bueno, la tarea para ya, él simplemente lo que hace es leer, pero no como hacían los profesores de nosotros antes. Los profesores de nosotros antes, ellos mismos se ponían y desarrollaban cada una de las variables que conformaban cada una de las fórmulas que ellos le iban a implementar precisamente al estudiantado. Ahora no, ahora simplemente se limitan a leer. Bueno, vamos a ver el tema, por decir algo, el tema de radiología. Entonces, según, de una vez se remontan a la copia, según grandes radiólogos de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, de los países industrializados que tienen toda la tecnología y que ya han desarrollado esos procesos y los han inmerso precisamente dentro de ese tipo de circunstancias. Entonces el individuo, el aprendiz, el estudiante, ¿qué hace? Simplemente mira el título, lo copia en el cuaderno y por la tarde se va para la casa, lo baja por internet, lo copia y le lleva a usted la tarea. O sea, no se está haciendo verdaderamente un proceso de educación, de docencia como tiene que ser. Ahora, eso con relación a la docencia en general. Ya con la docencia en lo que es la parte que nos atañe a nosotros ahorita, que es la de recursos naturales, como expectativa a por lo menos mantener y buscar un acondicionamiento al cambio climático, es lo que nos da a nosotros en un alto grado la posibilidad de que la temática que nosotros estamos ya empezando a socializar pues se implemente en todas las entidades de Estado y en todos los departamentos y en todos los municipios para bien de nuestra futura generación. Eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer ahorita. ¿En qué sentido? En el sentido en que en el momento en que nosotros verdaderamente empecemos a darle una valoración a cada uno de nuestros recursos naturales, nosotros vamos a poder verdaderamente tomar ese sentido de pertenencia, ese sentido de responsabilidad, ese sentido de formulación, ese sentido de autoestima, no tanto para nosotros las actuales sociedades existentes, sino es para que eso se irradie para nuestra futura generación. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer, o es lo que pretendemos en la mayoría de los casos, es que las metodologías, los sistemas, los métodos, procedimientos que se vayan a realizar en lo que tiene que ver con los recursos naturales
pues hombre, sea lo más ajustado a una realidad que el niño desde preescolar hasta la universidad, doctorados y con maestría y toda la vaina, hombre, le demos también ese campo de acción a la gente que maneja ese tipo de temas, porque es que esa es la otra, la otra es que prevalece el modelo de economía convencional. Nosotros, precisamente, una de las temáticas que nosotros tenemos con lo que es la valoración de los recursos naturales y la estructuración de las cuentas ambientales es el lograr determinar con una claridad meridiana los dos modelos de economía que se tienen establecidos en el planeta Tierra. En el planeta Tierra existen dos modelos de economía. El modelo de economía convencional, que son los que se establecen a través de un indicador que llaman PIB, que es el Producto Interno Bruto de un departamento, de una nación. Pero si vamos nosotros a definir con claridad qué es el PIB son los bienes y servicios generados y producidos por la población civil, por las sociedades. Ese es el PIB. Y ese es el modelo de economía convencional que nosotros llamamos acá tradicional. Pero esos modelos de economía no los establece el departamento del Tolima, no los establece la ciudad de Ibagué, no, eso los establecen, son unos monopolios de los países ya que no tienen con qué contar en recursos naturales, pero sí tienen cómo explotarlos a través de qué. Yo le llamo estrueque, ellos nos cambian a nosotros, tecnología de punta, pero se nos están llevando y nos están agotando todos los recursos naturales de los países que estamos en proceso de desarrollo. Entonces, son detalles que uno debe de verdaderamente compaginar para que esos modelos de desarrollo actual pues hagan es decir, tratar nosotros de que hagan un pare en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es que una cosa es el modelo de desarrollo de economía convencional y otra circunstancia muy diferente es el proceso, la estructuración y la formalización del proceso de un modelo de desarrollo de economía natural, que es el que precisamente nosotros venimos ya difundiendo desde más o menos el año 2000. Es la creación de un nuevo modelo de desarrollo de economía. Yo tengo algunas inquietudes y exactamente sobre el recurso agua. Del departamento del Tolima, todas las cuencas hidrográficas que nacen en la cordillera central mueren en el río Magdalena. O sea, nosotros la entregamos a la cuenca del río Magdalena. Y la gran población del departamento del Tolima está centrada en el 12% de la cuenca, no de las más grandes, sino de las más medianas, que es la cuenca Coello-Conveima. La actividad económica de la cuenca del departamento del Tolima está centrado en su gran mayoría en la ciudad de Ibagué y en ciudad metropolitana, que conlleva más o menos el 75 a 80% de la población del departamento del Tolima. El conferenciante se refería exactamente en la problemática de la población y en la concentración de la población en ciertos sitios, que lleva a la demanda del agua. Nosotros tenemos una situación muy delicada, yo la veo desde el punto de vista ambiental muy delicada. Yo trabajé desde la creación del IMAD, Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierra,
en la cuantificación del agua en la Regional 12, que llevaba al departamento del Tolima, parte del departamento de Caldas, parte del departamento del Oriente, de Cundinamarca y alguna parte del departamento del Huila. Y el objetivo era cuantificar cuál era la cantidad de agua o cantidad de caudal que contábamos para el desarrollo en esta parte central del país, donde en ese momento habían 3 distritos de riego, que aún sigue siendo los 3 distritos de riego dominantes: el distrito de Saldaña, el distrito de Coello y el distrito de Río Recio. Hay otros distritos secundarios y tristemente el planificado distrito de riego del sur del Tolima, del Triángulo del Tolima, que después de haber hecho nosotros en los estudios todavía no ha llegado a culminación ese distrito de riego. Sin embargo, sigo hablando de la cuantificación, pero está centralizando una cantidad de problemática de uso del agua, pero no del mejoramiento de esa agua una vez se ha vertido, porque la concentración en Ibagué lleva al municipio de Ibagué, que es más o menos 800.000 habitantes mal contados, tiene el municipio del Espinal, municipios secundarios, Guamo, municipios como todos los de esa área de influencia, que conllevan a que esas aguas debieron haber sido tratadas, y siempre se habló de unas lagunas de oxidación. ¿Y dónde están? Es que ya no se usan. ¿Dónde está la transformación de esas aguas para verterlas nuevamente hacia el río Magdalena? No, eso ha ido a los acuíferos, a contaminar esos acuíferos, como el resto del país. Pero estamos hablando exactamente del departamento del Tolima, de esto. Y estamos hablando de esa cuantificación de uno de esos recursos naturales que ya tenemos en gran forma, y desde antes de la Constitución del 91, porque tristemente la Constitución del 91, tan ambientalista, y todo lo que se había hecho, hizo el IMAT, hizo el INDERENA, resulta que ya no lo consideran. Y si vamos a ver los estudios que han hecho, ¿son los válidos? ¿Dónde está lo que ha hecho ahora? Se habla mucho, pero no se ejecuta nada. Entonces, vamos a ver cómo ya en esa época logramos acá en el departamento del Tolima que los usuarios del distrito de Coello, por ejemplo, comenzaran a tener unas tasas dentro del uso del agua para comprar en la cuenca del río Coello tierras para dedicarlas a la reforestación, y de esa forma comenzar a compensar el uso del agua que ellos están utilizando. ¿Por qué? Porque en la medida en que la cuenca se convierta en una cuenca generadora de recursos, tenemos agua para los distritos, estaban pensando ellos. Obviamente que esas cuentas retributivas también las debía tener en los municipios, porque acá se paga el agua, pero el agua, pero no por el uso, es por lo que se recibe, no por el uso del agua, no por la cuenca receptora. Sin embargo, el municipio de Ibagué, desde 1912, en ciertos acuerdos municipales, había comenzado a hacer reservas, y por ejemplo, en la cuenca, en una de las cuencas donde está el primer acueducto de Ibagué, esas zonas eran de reserva forestal con fines de conservación del agua de Ibagué. Luego, en que vino la época de Rojas Pinilla, eso pasó a particulares, porque dejaron de existir los consejos, y pasó, y son terrenos privados en este momento, ¿no? Pero de todas maneras se hicieron ciertos esfuerzos, y pienso yo que en este momento debemos tener eso. Si bien hay en la Constitución, ya hay leyes en que dice debemos hacer eso, ¿dónde están los elementos? Ya en los acuerdos municipales o en las asambleas para que se logre canalizar esas zonas como zonas de reserva.
Y a zonas de reserva no es que vamos a hacer reserva, porque tristemente en alguna ocasión que fui a hacer un contrato y fui a la cuenca del río Conveima, parte de las zonas en que se ha trabajado y que se compraron por parte del municipio y de algunas corporaciones, con esa finalidad, en este momento, por parte de algunos concejales o algunos entes municipales, llevan a sus amigos a que lleven los ganados de ellos a que pasten allí, y entonces lo que había hecho reforestación se ha perdido con ese criterio. Entonces es algo que tiene que ser muy dinámico, muy permanente, y creo que el momento de esta conferencia me ha llevado a mí a pensar en que debemos ser nosotros los veedores de estos procesos permanentes. Y yo felicito al colega que trae este tema, que es tan de actualidad, pero no es de llenarnos de reminiscencias, sino de cosas dinámicas. ¿Cuál es el paso siguiente para nosotros poder llegar a que sea una realidad? Y esa es la pregunta que le tengo, porque veo que conoce el tema y yo creo que ya es el momento de hacer planteamientos, y necesito el planteamiento concreto. Yo quiero, Hernando, que usted, mi colega Hernando, así como lo hay, que usted, por ejemplo, tenemos un amigo de la alcaldía de Ibagué, de Cuello. El colega nuestro, ingeniero forestal de Cuello, habla a preguntar, ¿y usted cuál es el mensaje de cuentas ambientales? Entonces, ¿cuál es el mensaje directo, concreto, que él debe de ir a presentar, o allá le van a preguntar a la Secretaría de Ambiente? Bueno, ¿cuál es, o Secretaría, cuál es? El de la Contraloría Municipal. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje que trajo? ¿Cuál es? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo es el inicio? Entonces, ya concreto frente a eso, es la pregunta que también quiero hacer. Sí. Bueno, qué pena, buenos días a todos. Yo creo que la gran expectativa es porque nosotros sabemos que a nivel de instituciones, más que todos los órganos de control, tienen la importancia de exigir a los municipios la presentación de las cuentas ambientales. Que algunos municipios no lo están haciendo, eso ya hay personas por ahí muy inquietas para solicitar a la Auditoría Nacional hacer revisión de esas contralorías que no están exigiendo ese tema, porque lo dicen las normas, lo dicen absolutamente. Si uno ve la parte legislativa de la Contraloría, dice que los municipios tienen que presentar esas cuentas ambientales. Entonces, nuestro colega que es experto, él ya ha venido manejando hace mucho rato el tema, y la pregunta de nosotros es, bueno, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? ¿A dónde tenemos que iniciar con esas cuentas ambientales? ¿Qué modelo, si se va a proyectar de pronto un diplomado en este tema, qué vamos en la práctica empezar a desarrollar para que todo el mundo entienda el proceso y cómo se elaboran, qué los pasos iniciales que usted decía que hay que iniciar primero con la valoración, con todo eso? Entonces, eso es lo que realmente concreto necesitamos saber para que cada uno se lleve la expectativa, bueno, cómo, iniciando pues los órganos de control y todo eso, de iniciar, venga a ver cómo es que está la legislación, qué es lo que dice la Contraloría respecto a las cuentas ambientales, qué es lo que se tiene que pedir, qué es lo que se tiene que exigir, porque ellos van a tener que iniciar con los procesos. Y lo mismo las alcaldías, tenemos un candidato también a alcaldía acá de un municipio, donde ellos también van a llevarse en esa idea para ese municipio. Entonces, nosotros como ingenieros forestales también estamos inquietos en entrar en esa etapa también de empezar a jugarle ese tema, porque con el gobierno que está iniciando, que va a completar un año, ellos están muy a la lupa de este tema para iniciar todo este proceso ambiental, porque es prácticamente el gobierno ambiental que nos tocó en esta época. Entonces, le va a jugar a toda la parte ambiental, incluyendo las cuentas ambientales. Entonces, compañero. Muy bien. Ya con las
apreciaciones que han hecho mis colegas. Entonces, pues vamos a entrar ya a definir con claridad en qué consiste y qué es una cuenta ambiental. Una cuenta ambiental es un cúmulo de información cualitativa y cuantitativa que se tiene que levantar a través de estudios en cada uno de los municipios. Esos estudios están relacionados con el recurso flora, el recurso agua, el recurso suelo, el recurso fauna silvestre, sin desconocer el otro elemento natural, ¿sí?, que no lo tenemos nosotros, que es la explosión demográfica, por un lado, que es la generadora en síntesis de los rangos de ocurrencia con el cambio climático. ¿Cómo y de qué manera se establece una cuenta ambiental? Nosotros podemos pasar de ser uno de los países menos desarrollados según el concepto que tienen de los países desarrollados, pasar de ser un país subdesarrollado a pasar a ser un país inmensamente rico y desarrollado. Ese es en síntesis la temática que encierra básicamente la elaboración y la estructuración de las cuentas ambientales. Si nosotros hacemos los correspondientes estudios de valorar todo lo que tiene que ver con la parte de los suelos de cada municipio, en la parte del suelo, del subsuelo, lo que contienen, si lo valoramos como se tiene que hacer, vamos a tener unas generaciones de limitaciones de uso o vamos a tener unas exposiciones de exploración y de explotación que se puedan adelantar y realizar. Pero eso hay que conjugar las dos variables. La variable de uso limitado y la posibilidad de explotación o de no explotación. En el caso, por ejemplo, del recurso suelo. Para el recurso agua, la misma historia. Mientras nosotros no valoremos cualitativa y cuantitativamente la generación, porque es que el agua no nace. Nosotros tenemos, es decir, en el léxico que nosotros manejamos, siempre hablamos de nacimientos de agua. No, el agua no nace, el agua brota, se hace por la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, nosotros, ¿cómo empezamos nosotros a establecer unos volúmenes de información cualitativa y cuantitativa? Hombre, son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Este riachuelo, esta quebrada, me genera a mí unos volúmenes de producción de agua, por decir algo, de 50 litros por segundo. ¿Cuánto nos vale a nosotros esos 50 litros comprarlo nosotros para nuestra subsistencia? ¿Cuánto le vale esos 50 litros a una empresa para su funcionamiento? Ese es uno de los sistemas y de los procedimientos que se tienen que adelantar para poder establecer un cúmulo de valores que van a encajar dentro de una cuenta. Porque una cuenta es el resumen, es el compendio de todos los valores, ¿sí?, que se tienen de cada uno de los elementos. Ahora, vuelvo atrás. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el Producto Interno Bruto de un país, de un departamento, de un municipio? O sea, ¿cómo calculamos nosotros el PIB? El Producto Interno Bruto. ¿Se calcula a través de qué? De todo lo que son inversiones que genera y que produce la población civil. La parte ya de economía ambiental ya no va en eso. Es el PIB, porque tiene que entrar a calcular. O sea, el Producto Interno Bruto natural de cada elemento. Entonces, ¿cuánto vale este suelo? ¿Cuánto vale estos volúmenes de agua que me genera esta quebrada? ¿Cuánto vale
la población arbórea que tengo en este sector. Pero todo eso obedece a la realización de estudios que se tienen que hacer para poder hacer una identificación clara de cada uno de los elementos y otorgarle su valor cualitativo como cuantitativo. ¿Cualitativo en qué sentido? Por ejemplo, yo me voy para un bosque. En un bosque yo encuentro no madera única y exclusivamente para producir papel moneda, no. Allá encontramos toda la ciencia. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a hacer nosotros una clasificación. Por eso las cuentas ambientales tienen incidencia en todas las dependencias y en todas las disciplinas del conocimiento. Porque, por ejemplo, para la salud, nosotros necesitamos ¿de qué? De comida, el 75% agua, pero nosotros lo que hacemos es consumir, gastar, pero no sabemos devolvernos ni compensarla. ¿Por qué? Porque no nosotros, sino las entidades que están encargadas de eso y que de hecho tienen que hacerlo, que son las corporaciones, el ministerio ahorita y la mayoría de los ministerios. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos nosotros la valoración, por ejemplo, acá sucedió un caso que incluso acá el ingeniero Cárdenas lo llevó a colación durante un importante tiempo acá, que fue con la tala que le hicieron acá a dos de los cinco samanes, imagínate, de más de 150 años de existencia de esos árboles. ¿Cómo entramos nosotros a hacer la valoración de la pérdida de ese ecocidio que se realizó? Esa manera de cómo entrar nosotros a hacer una valoración del daño que se le hizo al entorno, que se le hizo no solamente al árbol, sino al entorno y los bienes y servicios que ese árbol o esos 5 árboles nos estaban generando a todo un sector. Eso es lo que nosotros entramos a valorar y con base en esa valoración, entonces la llevamos y la incrustamos en el sector del elemento flora con una cualificación y con una cuantificación que se le tiene que dar. Eso es, de esa manera es que se empiezan a establecer lo que es la cuenta ambiental. Y esa es la que tenemos que realizar todos los municipios para saber, porque aquí hay municipios, la mayoría de los municipios del país, de la República de Colombia, somos inmensamente ricos, pero nosotros no sabemos de qué somos ricos. No sabemos. Nosotros no sabemos, ¿sí? ¿Por qué no sabemos? Porque jamás nosotros hemos entrado en esa temática de lo que nosotros ya venimos desde hace más o menos unos 30 años, venimos ya realizando, ¿sí? Que es eso, vamos a empezar a darle un valor verdaderamente a nuestra existencia, y ese valor a nuestra existencia, ¿quién nos la va a entregar? Nos la entrega el valor de lo que nosotros consumimos, que son recursos naturales, sí, pero eso no se ha hecho, a pesar de que se tiene ya establecido una legislación, se tiene establecida una constitución, se tiene establecida una normatividad, se tiene establecida una legislación y leyes exclusivamente direccionadas a la preservación, conservación, restauración y mantenimiento de nuestra existencia. Desafortunadamente, el quinto elemento natural, que es la explosión demográfica y la diversidad del componente que la conforma, la agrupa, que son las sociedades y los movimientos políticos, no han dejado de hacer nada. Entonces, desafortunadamente nosotros chocamos contra ese muro, ¿sí? Pero nosotros estamos haciendo lo posible con socializar, por lo menos inicialmente, con las entidades y sensibilizar con las comunidades este tipo de programas, como es, por ejemplo, el tema de la estructuración de las cuentas ambientales. Y nosotros sabemos que tenemos un terreno, que ese terreno me genera a mí, tengo dos yacimientos de agua, por ejemplo, hay un problema con lo que estaba hablando ahorita el ingeniero, con la cuestión de los distritos de riego.
En el momento en que nosotros le hagamos a los municipios hacedores de agua, ¿sí?, la valoración del recurso que se genera y que se produce, automáticamente va a repercutir en los que utilizan ese recurso, pero que no lo compensan. Entonces, mira la problemática que nos puede entrar a generar ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el río Saldaña, lo digo por experiencia personal, yo estuve allá. El río Saldaña se hace por la unión de dos ríos, el Atá y el Siquila. Eso se hace, el Saldaña se crea precisamente allá en Planares. Y el Atá y el Siquila tienen sus yacimientos en la parte alta, Gaitán. Allá se hacen los dos ríos que en la parte baja se unen y conforman de ahí hasta la desembocadura en el Magdalena lo que nosotros llamamos y denominamos río Saldaña. Entonces, el problema es este. Nosotros valoramos, bueno, nosotros como Planadas, que entre otras cosas les cuento, es uno de los municipios que está valiosamente organizado y estructurado en el tema ambiental. Pero no cuentan con esta herramienta que nosotros les estamos facilitando. Yo ya tuve contactos con ellos y todo el país, pero hay una circunstancia que tenemos que dialogar y hablar entre nosotros, y es eso, de qué manera que el hecho de yo valorar acá lo mío no vaya a perjudicar a los otros que necesariamente se tienen que valer de ese elemento natural para la subsistencia y la generación de empleo y generación de grandes productos agrícolas como los que, por ejemplo, establece el Triángulo del Saldaña, con el río Saldaña. Entonces, si yo valoro, bueno, acá nosotros producimos, por decir algo, 50 metros cúbicos de agua me generan los dos ríos, el Atá y el Siquila. Señores del Saldaña, ustedes están utilizando tantos metros cúbicos para el riego de tantas cientos de hectáreas para sembrar arroz. ¿Cuál va a ser la compensación por la utilización que van a hacer ustedes de nuestro producto, que nosotros acá lo tenemos, lo preservamos y lo conservamos, con relación a la generación de ingresos que ustedes van a obtener por la utilización y subutilización a su vez de ese producto tan elemental y tan fundamental como es el agua? ¿No? Entonces, esos son detalles que nosotros tenemos que conjugar y que hemos venido conjugando para no entrar, es decir, porque no entraríamos volveríamos, mejor dicho, a la época de la Edad de Piedra. Ya sería devolvernos nosotros en el tiempo, porque entonces ya el enfrentamiento no sería por plata, sino sería por mi supervivencia y la de nuestras próximas y futuras generaciones. Pero que hay que hacer algo, pues por lo menos eso es lo que nosotros estamos tratando de dilucidar, estamos tratando de difundir a través de la Asociación de Ingenieros Forestales de nuestra organización Imporus. Y personalmente, pues yo la vengo desarrollando, ese tipo de estructuración de cuentas ambientales desde el año 1995 hasta la fecha, con los diferentes municipios en el Huila, algunos de acá, los que dan la opción de entrar a hacer verdaderamente ese tipo de trabajos y de estudios que por obligación nosotros como mínimo tenemos que tener ese detalle, ¿sí? Un sentido de pertenencia, no tanto por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras futuras y próximas generaciones. Entonces, es decir, más o menos esa es, grosso modo, la temática que conlleva la elaboración de la cuenta ambiental. Pero si nosotros no tenemos elaborada una cuenta ambiental, nosotros no vamos a tener en ningún momento el médico que nos pueda entrar a solucionar a nosotros esa enfermedad. Entonces, necesariamente
se requiere que todas las entidades tengan dentro de su detalle, dentro de su administración, la cuenta ambiental. Porque nosotros dependemos 100% de nuestros propios recursos naturales que ya están en un altísimo grado de extinción. Entonces cualquier tipo de pregunta que Hernando, por ejemplo, yo le decía en las charlas que hemos tenido en la Junta Directiva, cuando seleccionamos el tema, yo le decía eso a todos, le decía, ¿qué importancia tiene que los profesionales del agro, estamos hablando de biólogos, de ecologistas, ambientalistas, agroforestales, los mismos agrónomos también, todos estemos mirando siempre hacia el lado de saber qué tenemos? Entonces, por ejemplo, la lucha con que no haya, el caso de que no haya explotación minera. Entonces decimos, no a la megaminería, pero no decimos, oiga, mire que es que la megaminería está afectando tantos nacimientos de agua que nos vale tanta plata en beneficio a la sociedad, que nos vale eso, y además que compensándolo con la cantidad de oro que sale y la cantidad de recursos de oro que le queda al país, no es muy incipiente, muy bajo comparado con la riqueza de nuestros bosques y nuestra... Bueno, entonces siempre nos vamos por el discurso, y ahí es cuando todo falla. Entonces, si todos tomamos en cuenta lo de cuentas ambientales, los que tenemos la profesión de la vida, nosotros le decimos la profesión de la vida digna. Entonces, si nos unimos frente a eso, primero, habrá trabajo para muchos profesionales que hoy no están cumpliendo con su labor. O sea, no porque no quieran, sino porque no hay espacio. Pero fíjense que si nos ponemos en la tónica de los más de 1.150 municipios que estemos elaborando, que es un bien para cada municipio, no es un mal, es un bien para cada municipio, automáticamente estamos generando una salida de empleo digno para muchos profesionales. De allí que nosotros estamos casados con esta propuesta, casados con la propuesta, porque ya sabemos que si la comenzamos a socializar cada día, por ejemplo, esta conferencia nos da pie para volverla a citar, volverla a hacer, porque hoy nos afectó mucho el paro, ¿ya? Pero, ¿qué estábamos buscando hoy? Hoy estábamos buscando era decidir si el sitio de la Tolima nos afectaba comparado con hacer la charla en los Socobos aquí en el centro. Y hoy nos da que sí nos ha afectado hacerlo en la Tolima y que vamos a seguirlo haciendo aquí en el centro, así sea en la Cámara de Comercio, así sea en la Gobernación del Tolima, pero hacerlo aquí. Entonces, hoy podemos definir en la práctica este proceso para continuar con las charlas. Entonces, eso es ir poco a poco la gente que está en la Sumata, la gente que está en los municipios. Hoy estamos felices porque este municipio de Cueño, bueno, invitamos 46, Cunday, pero nos llegó uno. Cunday, sí. Bueno, no lo tuve en cuenta porque como él es socio de Inforupa, sí, pero Cunday también está, Cunday, sí. Entonces fíjense que ya tenemos nosotros ya tener la Contraloría acá de Ibagué, ya tener también las de ambiente. O sea, esto ha sido una lucha, como todo lo nuevo. Entonces cada día vamos ganando más aliados en el proceso de seguir. Mire, que usted, amigo del alcalde, hombre, díganle al alcalde que arranque con ese proceso. Entonces eso es lo que quería plantear. Yo quisiera también, si tienen alguna inquietud, los compañeros bien puedan. Sí. Muy buenas tardes para todos. Soy líder comunitario, hace 25 años, jubilado en la Central Hidroeléctrica de Caldas. He trabajado con don Hernando en esta propuesta desde el año 2006, más o menos hemos estado trabajando. Y el objetivo de todo esto es, punto 1, primero, socializar la propuesta. Segundo, capacitar a las personas en los diferentes niveles que incumben o que incumbimos dentro del proceso
de la conservación de la vida. Tercero, formalizar, es decir, que todas las personas a nivel de los entes administrativos, de los municipios y de los departamentos, para que en realidad se pueda desarrollar este proyecto que ya lo tenemos en la práctica. El ingeniero y yo lo tenemos visto y lo tenemos presentado en la alcaldía municipal de Ibagué desde el año 2013. Lo tenemos ahí, presentamos la propuesta, desarrollamos el proyecto y estaba en casi 1.000 millones de pesos para ejecutarlo en un periodo de 2 años aproximadamente. Y como las cosas se van dando en el momento de la vida, porque no hemos desfallecido, por decir algo, llevamos 8 años, desde el año 2013 hasta hoy, y el proyecto está en planeación municipal, y yo creo que aquí hay un funcionario de planeación. Entonces el objetivo es integrarnos de una manera tal que todos ganemos. No nos hemos cedido a que nos compren las cosas y a vendernos, ¿cierto, don Hernando? Sino al que trabaja se le paga, al que trabaja, al que está en la jugada, porque aquí necesitamos más o menos unas 24 personas para desarrollar ese proyecto que está ahí en Ibagué. Yo vine desde Pereira para poder tratar de rescatarlo y reformular el proyecto que está ahí en el banco de proyectos desde el año 2013 y no se pudo ejecutar por situaciones que en realidad ahora no convienen, es decir, porque estamos en el momento oportuno y este tema del calentamiento global está dentro del gobierno del presidente que nos preside ahora en el punto 4 del plan de desarrollo. Entonces, si en realidad como persona natural uno no vale nada, yo le decía a don Hernando como compañero de esta marcha, pero si ya nos integramos como una sociedad de ingenieros, como una sociedad de ambientalistas, en todo este entorno podemos desarrollar una matriz a nivel de aquí del Tolima. Yo soy del eje cafetero y trabajé aquí con la comunidad en el Tolima más o menos 6, 7 años con una comunidad en servicio, sin ninguna contraprestación, pero presento proyectos donde trabajo como misionero a nivel nacional en las diferentes localidades. Entonces, si uno presenta un proyecto, una propuesta, es para generar un empleo en las diferentes comunidades. Entonces, les pido ese favor de que cada uno de nosotros seamos multiplicadores, porque en realidad criticar es muy fácil. Decir que estamos a disgusto, eso no funciona. Necesitamos presentar soluciones para los profesionales y para los jóvenes que sigan adelante. Estamos en un punto de esta generación en la que yo pertenezco, que estamos a punto de desaparecer, ¿cierto? Porque en realidad estamos no en la tercera edad, sino para la cuarta dimensión ya. Entonces hay que dejarle un legado a los hijos, a los nietos y a la sociedad. Necesitamos integrarnos sin distinción de raza, de conceptos religiosos ni políticos. Ahora funciona, es una unidad, como una sola mano para trabajar. Estoy dispuesto a seguir en la lucha con el compañero y con los que quieran, porque en ese sentido admiro aquí el ingeniero, que lo distingo desde hace mucho tiempo también, que la esposa de él fue compañera nuestra de la misión. Entonces tenemos una misión: mejorar la calidad de vida del entorno para que podamos vivir mejor. Y sí se puede, yo creo que sí. He estado trabajando de esta socialización en el eje cafetero, le presenté propuestas a diferentes
personajes de Pereira y Caldas, pero todavía nos falta unirnos para poder producir un impacto a favor, que el discurso se acabe, pero que la acción se haga, porque en realidad las palabras se las lleva el viento, pero los hechos testifican. Es una de las charlas que yo hago complementando, pues, mirando la importancia que tienen las cuentas ambientales. Nosotros lo llamamos individuos. Un árbol es un individuo, pero realmente es toda una vida. O sea, ahí hay un ciclo de vida importante, el cual desconocemos. Aquí en Cortolima, una persona cualquiera corta un árbol y le dice, bueno, lo vamos a sancionar, tiene que sembrar 5 árboles. ¿Sí? Tiene que sembrar 5 árboles en reposición. Pero realmente nosotros no hemos valorado ese árbol. Nosotros no sabemos los beneficios que tiene ese árbol. Nosotros no sabemos, la mayoría de gente no sabe que ahí hay una microfauna, hay una fauna, hay una transformación de dióxido de carbono a oxígeno, hay microclima, y todo eso nomás vemos aquí en el Centenario. ¿Por qué se desarrolló toda esta parte de los torreones y toda esta parte? Porque tenían un microclima acá, tenían una parte importantísima, un pulmón que se creó ahí. Ese pulmón, en asocio con las diferentes especies, aceleradamente están transformando ese dióxido de carbono en oxígeno, por eso la gente hace mucho deporte ahí, pero la microfauna hace o sea, el valor agregado que tiene la microfauna. Ojo que la microfauna, estoy hablando de especies diminutas que no las observamos a simple vista, que son los que hacen el proceso de transformación de muchos nutrientes para el árbol, y fuera de eso, algunos son hospederos, son temporales, otros son permanentes, en las cuales están haciendo un ciclo. El ciclo están parasitando y están controlando alguna microfauna que es perjudicial tanto para el ser humano como para el mismo árbol. ¿Sí? Todos los árboles cumplen una función, no hay árbol malo, o sea, no hay ningún árbol perjudicial. Hay que saber dónde sembrarlo, en qué momento sembrarlo, en qué suelo sembrarlo y qué función va a cumplir ese árbol. Hay árboles que son retenedores de agua en el sistema radicular, hay otros que son retenedores en el sistema vascular, en el sistema del tronco, y hay otros que son retenedores de agua en la parte de ramificación. Entonces, asimismo, cada árbol cumple una función. Nosotros aquí en Ibagué tenemos unos acuíferos grandísimos. Yo estuve en el tema de investigación del agua, cuando se hubo el problema del agua que cada rato el aguamal y todo eso se venía y taponaba. Los gringos nos socializaron en Bogotá y nos mostraron el mapa subterráneo de Ibagué, y nosotros estamos encima de una cantidad de acuíferos. Ellos nos decían, no, ustedes fácil solucionan el problema del agua en Ibagué. Es construir 3 pozos profundos. Nos ubicaron los sitios donde van a tener toda el agua que quieran, la tienen ahí. Pero desafortunadamente, usted sabe que las políticas, la parte hay muchos intereses, muchas cosas que no. Entonces, lo que yo les digo de la importancia del valor del árbol como tal, es que vulgarmente la gente dice, una persona que desconoce dice, eso es un samán. De ahí salen 2 trozas, venga a ver, salen 2 trozas, salen tantas piezas, ese árbol vale $1 millón. Eso, así lo hablan. Cuando las instituciones o los jefes o los mandatarios toman decisiones, es porque el asesor o la parte que está no sabe absolutamente, no tiene conocimientos de ese tema, y le dice, sí jefe, eso no importa, lo reemplazamos, sembramos 5 árboles allá en no sé dónde, tranquilo que eso el escándalo pasa en 8 días y ya, listo, porque no están asesorados, no tienen la persona idónea ahí detrás que les está diciendo, ojo, ese árbol, ahí donde está ese árbol está cumpliendo estas funciones.
Cuando un árbol, eso es parte de la conferencia que yo hago también de la parte del árbol, cuando un árbol, el hombre es selectivo por naturaleza, el hombre entra al bosque y no le sirve cualquier árbol, el hombre va a buscar el árbol que le represente económicamente más y lo entra a buscar, no importa 1 kilómetro, 2 kilómetros, lo entra, lo tala, lo trata de extraer, no extrae ni del siquiera el 20% de ese árbol, ¿sí? El resto de cantidad de cosas, de beneficios que tiene el árbol, allá los deja ya botados. Pero además, la microfauna, hay microfauna que se alimenta de sangre caliente, ¿sí? Que son los que parasitan los animales que vienen a comer el fruto, la semilla, que son los que van a multiplicar ese árbol a través del espacio, pero además ese microorganismo, al no encontrar su comida ahí, se la llevó, se la sacó el hombre, comienza a migrar y comienza a multiplicarse. Usted sabe que los individuos o el ser vivo le pasa lo mismo que al ser humano. El ser humano, usted se da cuenta que si a una persona la pueden aguantar hambre, a un ser humano lo pueden aguantar hambre, ¿qué pasa? Se vuelve súper reproductivo. Usted ve mujeres con 2, 3, 4, 5 niños, trillizos, cuatrillizos, donde la gente está aguantando hambre porque es el instinto de conservación de la especie, ¿sí? El instinto de conservación hace que se dispare el aparato reproductor. Así le pasa a los microorganismos. Entonces, al ellos buscar su comida y no encontrarla, se superpoblan. ¿Y qué pasa? Entra la persona a buscar otra vez esa especie que necesita para sacar y lleva al perro, lleva su ropa y todo eso y trae esos microorganismos a su vivienda. Y eso lo vemos mucho en el Pacífico. Yo no sé si la mayoría de gente conoce aquí el Pacífico, los colegas sí, porque nosotros tenemos la práctica 6 meses allá en el Pacífico, pero en el Pacífico vemos enfermedades muy extrañas. Nosotros vemos enfermedades que no se conocen ni siquiera acá. Hay gente que se le caen los pedazos de piel, que parece la leishmaniasis, parece esta vaina, pero no es. Y una cantidad, parece la lepra. Hay una cantidad de enfermedades que uno desconoce aquí en el interior, y es eso. Esas enfermedades, todo. Lo del África salió también, lo del chimpancé, el mono, las enfermedades que producen. ¿Por qué? Porque estamos metiéndonos allá en un sitio que realmente estamos invadiendo, nos estamos trayendo las enfermedades de allá y las estamos reproduciendo, y aquí se están mutando, se están transformando, y eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros, cada árbol funciona como una micromotobomba. Cada árbol funciona como una micromotobomba. El árbol se establece en un sitio determinado, pero él va a buscar un acuífero más próximo, ¿sí? Él busca el acuífero más próximo y funciona como micromotobomba, porque esa agua le va a subir los nutrientes que necesita. Va subiendo los nutrientes, sostiene algún acuífero, algún recurso de agua, toma los nutrientes y va soltando ese recurso. Dependiendo de la especie, así mismo lo va a soltar, o muy rápido o muy lento. Las especies que lo sueltan lento son las que utilizamos para los nacimientos, entre comillas nacimientos, porque son brotes de agua. ¿Por qué son brotes de agua? Es donde las capas del suelo se hacen más delgadas y por ahí brotan. No quiere decir que es un nacimiento, y la gente muchas veces va y le siembra árboles allá alrededor. No, pues como un nacimiento 50 metros a la redonda. No, el nacimiento, el agua puede estar más arriba, y es donde tenemos que fortalecer bien arriba de la cuenca, ¿sí? Pues protejamos ahí, pero también sembremos y reforestemos. Entonces, la importancia de que nosotros tengamos la conciencia del valor de las cuentas ambientales, porque esa cuenta ambiental nos va a decir realmente cuánto vale un recurso forestal, cuánto vale un árbol, cuánto vale un brote de agua, cuánto vale nosotros establecer un cultivo en un sitio donde no debemos de cultivar, porque ahí es el tema. Todas esas cosas tenemos que tener conciencia de eso para nosotros entrar a valorar, a cuantificar y decir, venga, es que un árbol no vale $1 millón de pesos. Un árbol incluso no puede tener ni precio, puede valer de 10 millones de pesos
por decir, por hablarlo así, pero realmente... Lo que hablaban del valor cualitativo. Exacto. Resulta que hay países industrializados que ¿qué hacen? Resulta que dice, según las normas, dice que la modernización, que nos toca ampliar esta avenida y que entonces tumbemos estos árboles porque necesitamos ampliar esta avenida, que necesitamos construir acá. Venga, ¿sabe qué hacen ellos? Si es estrictamente necesario, cogen el árbol y lo trasladan. Tienen toda la maquinaria para socavarlo y trasladarlo a un sitio, porque ellos sí conocen el valor, ellos sí saben cuánto vale un árbol, ¿sí? Nosotros acá no. Pero es que mira, y perdón que te interrumpa, nomás vemos lo que pasó con los chimpancés en Ucarí. Imagínate, o sea, un ser que se mueve, que se traslada, ¿cómo va a ser posible que no haya un plan de contingencia para poder al menos un dardo tranquilizante y poder llevar el animal? O sea, imagínate, si no se toman esa delicadeza con un animal que puede expresar sus emociones y sus sentimientos, imagínate qué hacen con un árbol que está ahí y que lo van a ver simplemente ni siquiera como un organismo vivo, sino como un elemento físico que está ahí, una cosa más. Sí, es cierto. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia nosotros y nosotros no exteriorizamos eso con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que realmente es eso, leamos, documentémonos y se dan cuenta ustedes de la importancia que nosotros tenemos. Afortunadamente todavía tenemos recursos naturales, pero vamos en vía de extinción, vamos en vía de realmente con los cambios climáticos que hay, el calor y todo eso. Por ejemplo, yo vivo acá cerquita del Parque Centenario, se ha sentido mucho más calor con la falta, uno no cree que no, falta de esos 5 árboles, se ha sentido mucho más calor, y así. Anteriormente todos esos cerros eran reforestados, era pura reforestación. Ibagué no llegaba sino hasta aquí, hasta Belén, y terminando el colegio de Leonidas Ruiz ya eran unos caminos de herradura donde todo eso era bosque, ¿sí? Así como está San Jorge, como todavía está conservado San Jorge, y así era todo esto allá. Y cada vez estamos expandiendo por intereses políticos, por intereses económicos y todo. Donde está la estación es un acuífero. Ahí era un brote de agua. El nacimiento está aquí en Santa Ana, ¿en Alaska? No, aquí en la estación, aquí el barrio que queda acá, ese barrio ahí es realmente la fábrica de agua y brotaba ahí en la estación. Siguió brotando, si ustedes tienen problemas de humedad, ahí sigue brotando el agua. Ahí hay una humedad grandísima. Yo soy ingeniero forestal, soy especialista en gerencia ambiental y desarrollo sostenible empresarial de la Santiago de Cali y gerente de proyectos de la Universidad del Tolima. He dictado cátedra en 3 universidades, he trabajado en 5 corporaciones autónomas regionales, he trabajado en la Contraloría Municipal y tengo un bagaje en 13 departamentos. He trabajado en la parte ambiental, en la parte, entonces cualquier cosa y cualquier inquietud. Ahorita en estos momentos soy asesor de planeación, soy integrante de la Junta Directiva de Ingenieros Forestales y con mucho gusto para servirles. Representando con mi compañero de la Dirección de Ambiente, Agua y Cambio Climático, pues queremos agradecer esta invitación porque por parte de la Alcaldía y la Secretaría es importante tener este acompañamiento de la comunidad y de diferentes organismos. De una u otra forma, pues quería aprovechar este espacio para muy generalmente especificar qué es lo que estamos haciendo nosotros de la dirección, porque con lo que ustedes nombran, pues surge mucho que nosotros estamos efectuando o generando. Tenemos que tener claro que para el tema de Dirección de Ambiente, Agua y Cambio Climático, con lo que son la zona urbana, nosotros estamos delimitados y hemos tenido la tarea de que los profesionales adecuados sean los que estén solicitando, respondiendo las solicitudes de la comunidad. Actualmente nosotros manejamos lo que son podas del censo del arbolado urbano. Entonces, cuando se realizan esas solicitudes de podas, directamente va un forestal, preferiblemente un ingeniero forestal o tecnólogo forestal que vaya a hacer esta evaluación, con el fin de que no se le esté, digamos, migrando estas responsabilidades de pronto a otros profesionales que sí tienen que ver con el medio ambiente, como los biólogos, pero que sea mejor, y pues lo ideal es que un forestal es el que vaya y haga este proceso. Lo mismo sucede cuando nos hacen solicitudes a nosotros de siembra. Muchas personas comunas llegan y nos dicen, bueno, necesitamos tanto número de durantas, tanto número de árboles y eso. De igual forma, nos estamos limitando solo a enviar lo que son los biólogos
y los forestales para que ellos hagan una evaluación pertinente a futuro de que en ese suelo, por temas de textura, pendiente, cuáles son los materiales biológicos adecuados para poder hacer este tipo de siembras. Entonces, desde nuestra dirección estamos tratando de encaminar toda esa parte de que la valoración de los forestales se haga en el campo que nosotros tenemos. Ahora, en el tema de cuencas, agradecemos estos espacios porque en algún momento que ustedes quieran acercarse y complementar o ayudarnos, nosotros también tenemos nuestros procesos, los vamos a recibir porque la idea es que a nosotros nos queda muy duro llegar directamente a todas las comunas y a todos los corregimientos que tiene actualmente nuestro municipio. Pero con la ayuda de la comunidad y de estos espacios, además de estos grupos, nos van a ayudar a aclarar algunas problemáticas que nosotros de pronto no tengamos visualización. Tenemos cuenta que esto también es una parte política, digamos, una persona dice, no, yo no le pido ayuda a la alcaldía porque actualmente está X alcalde o X secretario. La idea no, es que nosotros crezcamos en conjunto y cualquier cosa que ustedes soliciten, vengan a nosotros, lo solucionaremos, lo consultaremos, miraremos la forma adecuada para darle una solución, dependiendo, porque como ustedes lo dicen, actualmente nuestra presidencia está haciendo mucha énfasis en esto, y para nosotros como dirección, que es directamente nuestro plan y nuestra temática principal, es importante que ustedes nos consulten y cualquier cosa que ustedes necesiten, de decir, bueno, cómo están haciendo este proceso, no sé, cómo va el proceso de dato de la Virgen por parte de la alcaldía, cómo va el proceso de la Zaposa, se pueden acercar a nosotros y nosotros podemos darle claridad, de igual de censo, arbolado urbano, todo esto nos ayuda a nosotros también para crecer y a llegar a más comunidades y a más zonas de Ibagué, y ustedes para aclarar qué es lo que está haciendo la alcaldía en este momento con lo que es la parte ambiental. Entonces, cualquier cosa, las manos abiertas, nuestra oficina está en la 10 con tercero y cuarto piso, y lo mismo, gestión de riesgo en la 60, que pues lo de tala de árboles, como decía nuestro compañero, no tiene nada que ver por desgracia con la alcaldía. Cortolima es el que va y hace la evaluación directamente del individuo arbóreo y es firmado por un ingeniero forestal de por qué se tala este árbol. Nosotros solo nos encargamos del tema de podas, pero también es importante, yo creo que se le hizo una invitación a Cortolima, que ellos también pues puedan integrarse a estos espacios para pues nosotros tener más conocimientos y pues ampliar esta temática que es tan importante en este momento. Bien, muchas gracias. Aparte ya que es específicamente la elaboración y la estructuración de la cuenta ambiental, esa herramienta que se ha venido creando desde el 79 por ciertos países a partir de acá del 91, ¿qué nos va a generar verdaderamente a las diferentes disciplinas del conocimiento? Nos va a generar cantidades de fuentes de empleo, nos va a generar supervivencia y existencia, nos va a generar a nosotros estabilidad en los procesos de desarrollo, nos va a generar conocimiento a ultranza de las nuevas y próximas generaciones de cómo se debe verdaderamente manejar cada uno de los elementos que nos dan a nosotros el poder de existencia, nos va a generar a nosotros verdaderamente el daño, cuantificar el daño o el beneficio que una u otra actividad de tipo administrativo, de tipo social, se realice en cualquier área del planeta, no solamente acá en Colombia, no. Esta metodología que nosotros tenemos, que ya se estableció y que ya está estructurada y todas las cuestiones, puede ser utilizada acá, en el África, en donde quiera. Es una metodología que es muy, es decir, es una evidencia del conocimiento para poderla verdaderamente desarrollar y colocar en práctica. Pero digo yo, existen dos modelos a grandes rasgos de desarrollo económico, que es el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, que son bienes y servicios generados por nosotros, las sociedades, que entre otras cosas y entre comillas es destructivo, porque nosotros los consumimos, acabamos, bueno, lo que sea. Y el PIN, que es el Producto Interno Bruto Natural, que son los bienes y servicios que generan cada uno de los recursos naturales para la posibilidad de existencia de nosotros, las poblaciones. Entonces, cualquier tipo de pregunta que ustedes consideren conveniente, con el mayor gusto nosotros estamos para resolver. Mi nombre es Camilo Enrique Pinilla,
Soy de la Universidad del Tolima, Ingeniería Forestal también, como algunos que distingo ya. Llegué tarde y pues revisé el título y me pareció un título muy interesante, ¿sí? Primero, pero entonces no tuve la oportunidad de llegar temprano, pero sí le cogí la idea a la charla. Entonces no sé cuál es el proyecto que tienen como propuesta, que dijeron que habían pasado hace varios años, pero digamos, en la universidad yo he tenido charlas respecto a más o menos a lo de servicios ecosistémicos, que más o menos es como el tema que están tratando, ¿no? Lo de valorar los servicios que nos da digamos, pues nuestro territorio, nuestro departamento, nuestra ciudad, ¿sí? Pero entonces ahí, digamos, ese tema es un poquito complejo porque digamos, ¿cómo valorarlo, ¿sí? O sea, digamos, yo he tenido esa charla con otras personas, ¿no? Digamos, no así como tan serio, pero así como charla entre compañeros. Informal. Entonces, ¿cómo valorarlos? ¿Cómo hacerle entender a la gente si los intereses de todos son como tan distintos, ¿no? Entonces, nomás el árbol desde que nos entrega oxígeno ya es un valor incalculable para nosotros como seres vivos, ¿sí? Porque nosotros sin oxígeno no vivimos, sin agua no vivimos, y ellos son los que hacen, digamos, alguna parte del ciclo del agua, ¿sí? Ellos están encargados del ciclo del agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo hablarlo, sí? Es como que hay que pensar eso, hay que hacer como muchas, en esa matriz que hablaban, hay que hacer como muchas igualdades, ¿no? O sea, un árbol, o sea, también puede valorarse como individualmente o como un grupo. Entonces, un árbol como madera, ¿qué vale? Un árbol como vivienda, ¿qué vale? Pues no para nosotros, pero para los seres vivos. Como oxígeno, como valor de ¿qué? Oxígeno, ¿qué? Dióxido de carbono equivalente, como en lo de capturar oxígeno, ¿no? Que están hablando de cambio climático también. O cuánto oxígeno da al año, ¿sí? O algo así, ¿sí? Entonces, en esa matriz que pues yo no sé bien el contexto del municipio, pero en esa matriz tiene que tocarse varios temas, ¿no? Como el enfoque de aprovechamiento, el enfoque ecológico o algo así, ¿sí? Como diferentes enfoques. Porque, valor cuantitativo. Porque todos tenemos como, de algún modo, todos tenemos como intereses diferentes, ¿no? O todos crecimos en lugares diferentes. Entonces, es eso, ¿no? Es como esa pregunta, ¿no? No sé. Bueno, Gutiérrez, soy ingeniero forestal, actualmente trabajo con la Alcaldía de Coello como contratista en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Turístico y Ambiental. Darles las gracias por la invitación. Pues sí les quería hacer como una sugerencia de que al momento de realizar estas conferencias, estas charlas, como por decirlo así, la comunicación entre las administraciones municipales sea como pues más directa, ¿sí? Porque pues nosotros nos enteramos allá de estas conferencias, fue por medio de un grupo de egresados de la Universidad del Tolima, que pues mi compañero Pinilla también está ahí, y pues ahí fue donde nos enteramos de estas charlas y pues sí sugerimos que sea más directo, que llegue una carta, algún oficio, que pues nos inviten a estas socializaciones. Una pues sería esa sugerencia y pues me parecen muy importantes estas charlas porque pues un ejemplo que yo tengo actualmente es que llegó X persona a la secretaría y nos dice yo tengo una extensión de 32 hectáreas, yo la verdad no la quiero vender para realizar edificios o para tener cultivos agrícolas de monocultivos, yo quiero prestarle este servicio a la entidad o pues quiero que me ofrezcan algo para conservarla. Entonces pues allá actualmente no tenemos como por decirlo así ese término de concepto de valoración ambiental estructurado. Entonces estas charlas me parecen muy buenas pues para comentarles a ellos porque llegaron allá y nosotros pues vamos y los valoramos técnicamente. Les decimos sí pues tiene una microcuenca, tiene un nacimiento de agua, alguna cosa así, pero pues ellos quieren un servicio monetario exactamente para conservar esto. Y al momento de nosotros investigar con otros profesionales nos dicen, no, pues 32 hectáreas, pues la verdad es muy poquito para pasarlo como bonos de carbono a diferentes empresas o entidades y pues la verdad no nos sirve en estos momentos. Pero pues si le damos un enfoque diferencial como podemos observar acá de valoración ambiental, y vamos directamente a los municipios, los enteramos de estas situaciones, yo creería que de verdad le cambiaríamos ese enfoque diferencial a estos terrenos o pues
a estas extensiones que pues nombramos acá. Entonces sí, muchas gracias y pues de verdad que aprovecho este espacio para capacitarme y pues así expresarle a las demás entidades lo aprendido acá. Muchas gracias. Siguen, colega. Gracias. Bien, pues, colega. Muy buenos días. Mi nombre es Jaime Quintero, soy ingeniero forestal, vengo del municipio de Cunday. La inquietud sobre estas cuentas ambientales es cómo socializamos la comunidad, todo un municipio, que entre a participar y ayudar a realizar un proyecto de cuentas ambientales, porque iremos a encontrar sitios, personas que rechazan ese tipo de proyectos. Y que le dejo la inquietud que al ingeniero Hernando Ávila, que es una persona que tiene mucha experiencia en este tema. Como para terminar como la idea que tenía, porque digamos, digamos todo empieza como desde un espacio, ¿sí? Como digamos lo que yo pensaba, ¿no? Como que la valoración inicia como desde un espacio, ¿sí? Como decir, bueno, el cero, ¿no? Tiene que haber un cero. Entonces, el cero puede ser la tierra, pero entonces la tierra también es un bien, porque ella sirve de sostén para las plantas y para la casa y para muchas cosas, ¿no? Entonces, el terreno aumenta si encuentran minerales, el terreno aumenta si hay un árbol, 2 árboles, 3 árboles, 4 árboles, el terreno aumenta si hay... Entonces, todo empieza desde un espacio, ¿sí? Como, no sé, como tratar de llegar a algo más allá, ¿no? Eso es lo que trataba como de terminar la crítica, ¿no? ¿Cuál es el mensaje conciso para llevarle a nuestros... a sus entidades? Miren, pues, es muy sencillo. Lo que sucede es que todas, por constitución, normatividad, legislación y por ley, tienen que todas las entidades adelantar la elaboración de los estudios que conforman la estructura de las cuentas ambientales. Eso es ineludible según nuestra constitución política y la legislación y las leyes que existen. 1. 2. ¿Qué beneficios tiene usted con la elaboración de las cuentas ambientales? Hombre, la adquisición de recursos económicos a nivel internacional para solucionar daños y perjuicios que las actuales administraciones han venido desarrollando desde tiempos ancestrales atrás. Pero si usted nos lleva una cuenta ambiental, que es la que le va a entregar a usted una valoración cualitativa y cuantitativa de lo que verdaderamente tiene usted en su entorno, en su municipio, entonces, pues, ¿cómo la voy a entregar yo un recurso a una alcaldía o a un departamento o a una entidad si no me está dando la necesidad técnica, no me está dando la confiabilidad económica, financiera para yo delegar esos recursos económicos y dárselos a usted? Que usted simplemente, no, que es que tengo un problema de desforestación en tal sector, ¿sí? Lleve los estudios, ¿sí? Porque con base en esos estudios yo lo valoro, el estudio, y digo, sí, tiene toda la razón, ese sector de donde se presentó, por decir algo, la quema, como lo que se está viniendo, se está dando, por ejemplo, en Italia, en la isla de Sicilia, Creta, algo así, eso ya está prácticamente ya, sí, al portas ya del colapso general de esa isla allá. Lo mismo que hay muchos sectores de acá, de Colombia, ¿sí? Pero hay un gravísimo problema ahí. Si no hacemos y no atendemos lo mínimo, si es como yo, por ejemplo, yo en mi casa, yo si trabajo, lo primero que hago es, bueno, si pago arrendo, yo tengo que, lo primero que hago es ordenar mi cuenta, ¿sí? De gastos, ¿sí? de mis necesidades. Eso tenemos que hacerlo nosotros, pero con relación a los recursos naturales en cada uno de los municipios. Ahora, ¿cuál es la incidencia que tienen los recursos naturales en todas las áreas y todas las disciplinas del conocimiento? Porque si vamos para la medicina no nos la trajeron a nosotros alienígenas. La medicina nosotros la creamos acá mismo. ¿Y quién nos la da? Nos la dan nuestros recursos naturales. Pero nunca nosotros los hemos valorado. Eso es lo que, la inquietud en síntesis
de la matriz que nosotros estamos ahorita socializando y sensibilizando es de qué manera y en qué forma los municipios se apropian de su verdadero valor como sentido de pertenencia, como sentido de autoestima, como sentido de reformulación y estabilización de sus propias estructuras. Eso es básicamente. Y por el otro lado, ya en la parte de control, es porque la misma Constitución, legislación, normatividad y las leyes nos las hacen exigentes de que se tiene que hacer. Mire el problema que tiene, por ejemplo, ahorita Colombia. ¿De qué manera se establece el cobro del impuesto predial? No más que por el sitio, no. O porque estoy al pie de la gobernación. Y no, está mal hecho. Está mal hecho. Mire, por ejemplo, para poder usted establecer todos los indicadores que conforman el impuesto predial, necesariamente usted tiene que hacer una valoración del avalúo catastral. Si usted no tiene eso nunca se ha hecho. Ese es uno de los problemas que tiene precisamente, no Colombia, todos los países. ¿Sí? Porque nunca se ha hecho. Para yo poderle cobrar a usted, colocarle un precio de un impuesto predial a usted, necesariamente yo tengo que tener un conocimiento real de lo que vale, lo que tengo, más lo que tengo en el entorno y lo que el entorno me está a mí verdaderamente beneficiando. Hoy lo que nosotros buscábamos era realmente decirle a ustedes que cuando les llegue una carta de nuestra asociación, sepan que es serio. Por encima de cualquier cosa, nosotros teníamos preparado, ya hace 8 días vinimos a ver el sitio, ya teníamos una charla con Hernando que nos está, entonces nosotros siempre, porque el cumplimiento hay que hacerlo efectivo, ya hay que comenzar como a cambiar esa mentalidad que pase lo que pase, lo hacemos. 5, 6, 7, 8, no importa, la cantidad no importa, a veces lo que importa es la calidad de las personas que están escuchando el mensaje. Entonces, nosotros nos vemos muy contentos porque hicimos la actividad. Segundo, vamos a seguir haciendo en el centro la actividad, en la Cámara de Comercio, como les dije, aquí en el centro, nos da mejor resultado. No tengo la menor duda que si no hubiera hecho ese impasse del transporte, aquí teníamos más de 50 personas, que yo recibí más de 20 llamadas anoche a preguntar, ¿y si va a haber o no va a haber? ¿Y si va a haber o no va a haber? Yo, sí, claro que sí va a haber. Pero a la gente le da miedo muchas veces salir. Le da miedo. El miedo es más que cualquier cosa. Entonces en eso. El segundo punto es encontrar colegas jóvenes aquí en Ingenieros Forestales. Porque el mensaje de nosotros, que nosotros estamos, que aquí nuestro amigo Gerardo nos dio muy bien, nosotros todos somos mayores que la minoría de 50 años los que estamos en la asociación, necesitamos que lleguen gente nueva, necesitamos eso, que nos recojan, porque nosotros ya estamos de salida, necesitamos que llegue nueva gente para decirle, hermano, vea que tenemos temas, pero que no por desinformación, no, sino por la falta, a mí me parece que la falta de conciencia en lo que estudiamos. Vea, yo critico mucho en la Tolima. En la Tolima hay una cátedra que se llama Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino, y hay carreras de ambiental y todo, y usted ve que aquí ingenieros forestales, colegas nuestros, fueron los que firmaron la masacre de los 5 samanes. Uno dice, bueno, ese colega, ¿por qué hace eso? Esos colegas. Entonces, es la falta de conciencia que es lo que nosotros estamos diciéndole. Venga, ambientalistas, biólogos, ecologistas. Miren, en la investigación que llevo yo hace más de 10 años, Conveima contaminado, Chipalo contaminado, Hato de la Virgen contaminado, y le han metido plata, pero en cantidades. ¿A dónde lo han metido? Ya. No, la plata la han invertido, pero no se ve. Claro, se ve, pero sigue el basurero. Hato de la Virgen, la chicha, yo digo, ustedes pueden ver en mi YouTube, en mi canal, todos esos estudios hechos
hechos. Y si el que no me cree, vaya a la intersección que hay entre el jardín, el Jordán séptima etapa, la Campiña y Entre Ríos. Ahí usted ve el puente del Chimpador, sí. Usted ahí ve la calidad de agua que está pasando por el Chipalo y los malos olores. Actualmente, o sea, si usted pasa hoy, encuentra esa radiografía. En este momento Cortolima le va a meter más de 10.000 millones de pesos al Chipalo. Chipalo, Alcaldía Ibal, ya dieron los contratos. Hace 10 años le metieron 12.000 millones de pesos. Y yo tengo referenciado eso, que hicieron toda la conducción de agua, pero ¿sabe qué hicieron? Hicieron todos los ejes. Pero ¿sabe qué hicieron? No conectaron las casas a las ejes. O sea, no hicieron nada. Y una señora en la inauguración le dijo, oiga, doctor, ¿por qué? Porque en la inauguración no conectó. Le dijo, no, es que pasa que hay que esperar que se fragüe, que está el tiempo, ¿verdad? Y fragüe es que usted va allá, yo tengo referencia a eso, y está todavía las aguas servidas por fuera de esos ejes. Entonces nosotros cuando decíamos un compañero ¿qué hacemos? Pues lo que estamos haciendo nosotros es conciencia ambiental de decirle, hermano, usted es biólogo, hermano, dése la pena, hermano, si usted ve que alguien está atacando un árbol donde hay vida. Entonces esa es la idea, las cuencas ambientales y el arbolado urbano, que es nuestro tema próximo, son temas muy importantes. Mire, allá ustedes ven en la 37, 40 con Guabinal, mataron 50 árboles en un bosque que había ahí por la Guabinal, bonito para hacer una... Eso dio permiso Cortolima. 50 árboles. Yo hice la grabación tanto el bosque antes como el porque yo, donde voy y veo bosque, lo voy referenciando. Ahí es 50. Y si ustedes ven ese edificio que hay al pie del Chipalo, con el Chipalo que les dije ahora, ahí hicieron también otra tala de unos caracolí bonitos que habían sobre el Chipalo ahí, y ya el Chipalo les comió. Que les dije, ve, ahí viene la revancha, ya les comió acá y les tengo que invertir un poco de plata a los del edificio donde está un D1, algo así por esa parte de ahí. Entonces, si nosotros logramos estas estructuras, estas charlas, pues la idea es unir todas las profesiones que tenemos que ver con la vida. Todas. ¿Y quiénes son? Pues todos. Somos todos. Entonces, yo le pido en nombre de la Junta Directiva un agradecimiento por estar aquí, por acompañarnos hoy en día tan difícil, y aspiramos. Nosotros invitamos a todas las alcaldías, pero hay un problema, que tenemos que hacer, las invitaciones están en la gobernación, en la oficina de alcaldes. Allá dejamos 46 invitaciones, con tiempo. Entonces, muchas veces se pierde por esa parte. Ayer fuimos hasta la Tolima y allá hablamos con muchos estudiantes chévere, un ánimo. Hay ánimo para trabajar, ¿no? Nos vinimos muy contentos de la Tolima ayer con Alberto, con mi colega Alberto, estuvimos allá y nos vinimos muy felices porque encontramos receptividad en los estudiantes y los compañeros, colegas que están allá trabajando. Y para ustedes decirle que cuando vean una invitación de Inforup, de la asociación, y a los colegas que no han sido asociados de Inforup, los invitamos para que nos apoyen, para que nos ayuden y arranquemos con las cuentas ambientales. Vamos a apoyar este proceso que es para todos, aquí es para todos, no es para uno solo y no para todos. Y tenemos trabajo por más de 20 años, para hacer esas cuentas ambientales, y es un bien para el país, es un bien para todos. Fíjate que nosotros no tenemos cuantificado eso. ¿Cuándo valoramos lo que vale? Cuando ya vemos las muertes de 35 en Europa por el calor. Muchas gracias a todos y la verdad que nos vamos muy contentos y con el impulso a seguir trabajando. Y un aplauso para todos, porque la verdad que y gracias a los empleados públicos por aguantarse aquí. Un empleado público a veces siempre viene a ver mientras se sienta y se va, yo los conozco, pero aquí no, aquí llegaron y se sentaron y se quedaron. Entonces, muchas gracias por estar comprometidos no solamente con el cheque, sino también con todas las actividades. Gracias, hermano, le valoro eso. Y seguimos esperando las invitaciones. Si Dios quiere, sí, claro. Sí. Una inquietud que me nace.
Digamos, mi nombre es Carlos Murcia, yo soy un invitado. Y me gustó el conversatorio, cómo desarrolló todo el proyecto. Y yo hago como una propuesta de que este conversatorio que tuvimos hoy se amplíe, se dé a conocer por medio de redes, videos, las invitaciones así, si no pueden físicas, de todas maneras se haga la invitación por video y tengamos en cuenta todas estas cosas porque es para el bien común de todos, porque todos hacemos parte de este planeta y todos hacemos parte que nos conviene para que tengamos una mejor calidad de vida. Amo las tradiciones que sembraron con los bueyes y el arado, esos viejos que casi hemos olvidado. Amo mis montañas y mi cielo. Amo los cuentos de mi... Nuestra madre tierra respira y nos da una gran lección. Nos muestra que ella, como ser vivo e inteligente, es creadora de su propio hábitat, con la capacidad de recrear. Aguaviva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-009, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.